Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un tema que para muchos de ustedes es motivo de gran interés y, seamos honestos, de muchísima especulación. Hoy vamos a desgranar hasta el último detalle una frase que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a las celebridades turcas y su vida personal. Hablamos de esa contundente afirmación que dice: Kerem, el anillo no importa, ande, sigue siendo mía. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿A quién van dirigidas? ¿Cuál es su verdadero significado y la historia que las envuelve? Si te gusta estar al día de los romances, los dramas y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, este es tu canal. Y antes de que nos metamos de lleno en faena, quiero haceros una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo que subamos. Formen parte de esta comunidad porque aquí hablamos de todo lo que les interesa. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La frase que da título a nuestro vídeo de hoy es un verdadero enigma, cargado de implicaciones emocionales y de un contexto que debemos desentrañar. Kerem, el anillo no importa, ande, sigue siendo mía. A primera vista parece una declaración de posesión, casi un grito desesperado de alguien que siente que su territorio está siendo invadido o amenazado. Pero, ¿quién es Kerem? ¿Y quién es Ande? ¿Y por qué el anillo es un factor tan relevante en esta historia? Para entender a fondo esta frase, tenemos que contextualizarla. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, cuyas carreras despegaron gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más comentadas y admiradas del panorama turco. Su relación, que comenzó como una amistad y evolucionó hacia un romance, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Los seguidores de Hande y Kerem, a los que cariñosamente se les conoce como Hanke, vivieron cada etapa de su relación con gran intensidad. Celebraron sus primeras apariciones públicas juntos, sus románticas vacaciones, sus gestos de amor y apoyo mutuo. Eran, para muchos, la pareja perfecta, el epítome del amor moderno y exitoso. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la atención mediática puede ser tanto una bendición como una carga. La frase Kerem, el anillo no importa, ande, sigue siendo mía, surge en un momento crucial en la vida de Hande Erçel. Fue específicamente cuando se hizo pública la noticia de su compromiso con su entonces pareja, el millonario Hakan Sabancı. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos, especialmente a aquellos que seguían de cerca la relación entre Hande y Kerem Bürsin, quienes habían tenido una larga y apasionada historia juntos. El anillo al que se hace referencia es, sin duda, el anillo de compromiso que Hakan Sabancı le entregó a Hande. Este objeto, cargado de simbolismo, representa un nuevo capítulo en su vida, un compromiso formal y una promesa de futuro junto a otra persona. Y aquí es donde entra la controversia y el drama de la frase. Kerem, el anillo no importa, ande, sigue siendo mía. Si analizamos la frase de forma literal, quien la pronuncia parece estar intentando minimizar la importancia del compromiso de Hande con Hakan. Es como si dijera: da igual que te cases, da igual ese anillo, porque tu verdadera conexión, tu verdadera esencia, sigue siendo conmigo, sigue siendo mía. Pero, ¿quién pronunciaría algo así? En el contexto público es poco probable que Kerem Bürsin se haya dirigido a Hande en estos términos de manera directa y explícita, al menos no de forma que trascienda a los medios. La frase suena más a la expresión de un fan apasionado, a un seguidor que se niega a aceptar el fin de la relación entre Hande y Kerem. Es la voz del desamor, del deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes, de aferrarse a una fantasía que se desmorona. Piensen en los fandoms. Los seguidores de las celebridades a menudo desarrollan un apego emocional muy fuerte hacia sus ídolos. Cuando dos celebridades forman pareja, los fans se convierten en los mayores promotores de esa relación, deseando que dure para siempre. Y cuando esa relación termina, la decepción puede ser inmensa. En casos como el de Hande y Kerem, donde la química y la química pública eran tan potentes, muchos fans simplemente no querían que se separaran. Por lo tanto, es muy probable que la frase Kerem, el anillo no importa, Hande, sigue siendo mía,
sea una manifestación de esa resistencia a aceptar la realidad. D. Es el lamento de un fan que idealiza la relación pasada y se aferra a la esperanza de un reencuentro, ignorando las decisiones y la felicidad actual de la persona a la que admira. El querem al principio podría ser una invocación al actor, como si se le dijera: tú eres el verdadero amor de Ande, olvídate de este compromiso que no tiene valor real. Y él sigue siendo mía se dirige a Ande como si se le recordara su supuesta conexión inquebrantable con Kerem. Es importante recalcar que si bien los fans pueden expresar su amor y apoyo, también es fundamental respetar las decisiones personales de los artistas. Ande Erçel, como cualquier otra persona, tiene derecho a elegir con quien desea compartir su vida y a tomar las decisiones que considere mejores para su felicidad. El compromiso con Hakan Sabank es una muestra de ello. Ahora, ¿qué pasa con la figura de Kerem Bürsin en todo esto? Seamos claros, los rumores y las especulaciones en torno a su relación pasada con Ande no cesaron ni un instante. Incluso después de su separación, los fans seguían buscando señales de reconciliación, analizando cada me gusta o comentario en redes sociales como si fueran claves de un código secreto. La frase en este sentido también podría interpretarse como un deseo colectivo de los fans de Kerem de que él reconquistara a Ande, de que superara el obstáculo del anillo y demostrara que su amor era más fuerte. Es la típica dinámica de los fans que se niegan a aceptar el final de una pareja icónica. Crean narrativas alternativas, escenarios donde el amor triunfa sobre las circunstancias. Y en este caso, la frase funciona como un himno, un lema para aquellos que aún albergan esperanzas de un regreso. El anillo no importa es un intento de invalidar el compromiso actual de Ande, presentándolo como algo superficial o insignificante en comparación con la profundidad del amor que supuestamente existió entre ella y Kerem. Y el Ande sigue siendo mía es una declaración de propiedad emocional, una negación de la autonomía de Ande para elegir su propio camino. Detrás de estas palabras podemos inferir una serie de emociones: la nostalgia por un pasado idealizado, la resistencia al cambio, la frustración ante lo que se percibe como una elección equivocada por parte de la celebridad y un profundo afecto, aunque a veces mal canalizado, hacia ambos artistas. En el mundo de las redes sociales, estas frases se viralizan con facilidad. Un comentario en una publicación, un tuit ingenioso, un vídeo corto en TikTok, y de repente, la frase ya está circulando por todo el planeta. Los fans la adoptan, la replican, la utilizan para expresar su propio sentir. Se convierte en un grito colectivo de quienes se resisten a ver a Ande y Kerem separados, a quienes idealizaron su relación hasta convertirla en un cuento de hadas que, como todos los cuentos, tiene un final y uno nuevo comienza. Es fascinante observar cómo los fandoms pueden construir y sostener narrativas completas alrededor de sus ídolos. A veces estas narrativas se desvinculan de la realidad de las personas involucradas, y se basan más en los deseos y expectativas de los propios fans. La frase Kerem, el anillo no importa, Ande sigue siendo mía, es un claro ejemplo de esto. Refleja un anhelo profundo, una fantasía compartida por muchos, que se manifiesta en palabras que, si bien pueden ser inocentes en su origen, también pueden llegar a ser invasivas para la privacidad de las personas a las que se refieren. Es importante recordar que aunque admiramos y seguimos de cerca la vida de las celebridades, ellas son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. La felicidad de Ande Erçel está ahora en su compromiso con Hakan Sabank, y eso es algo que debemos respetar y celebrar, independientemente de los sentimientos que podamos tener sobre su relación pasada. Así que para resumir, la frase Kerem, el anillo no importa, Ande sigue siendo mía, es una expresión probablemente originada por fans, que refleja un deseo de no aceptar el fin de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Es un intento de minimizar la importancia del compromiso de Ande con Hakan Sabank y de aferrarse a la idea de que su conexión con Kerem sigue siendo la más relevante. Se trata de una manifestación de nostalgia, resistencia al cambio y un profundo, aunque a veces mal entendido, afecto por los actores. Hemos desgranado el significado, el contexto y las posibles interpretaciones de esta intrigante frase. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones de los fans y la dinámica del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Si disfrutaron de esta conversación y les pareció interesante lo que comentamos, por favor, no olviden dejar un buen me gusta. Es una forma muy sencilla de apoyar. Nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más.
Y ahora, lo más importante. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la frase? ¿Han escuchado algo similar antes? ¿Cuál es su opinión sobre la influencia de los fans en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y me ayuda a crear vídeos aún mejores para ustedes. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos y se convertirán en parte fundamental de esta comunidad que tanto valoramos. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese el mundo del espectáculo turco o simplemente las dinámicas de las relaciones y los fans. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho.